Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Soy Arturo Maximiliano García. Esto es Pesos y Centavos. Y como cada semana vamos a platicar sobre un caso más de la vida real. Y pues ya nos llegó otra vez el mes de septiembre. Y quizá, aún con las recomendaciones, pues sigas sin tener tu testamento o sin adecuarlo a nuevas circunstancias que se presentan. Aunque la mayoría de los adultos dicen que trabajan mucho para dejar un patrimonio a su familia, contradictoriamente muchos ni siquiera cuentan con un testamento, que es la forma más sencilla para dejar claridad y tranquilidad al que se fue y a los que se quedaron. Esto en lugar de las batallas y la incertidumbre que genera un pleito legal por los bienes de una persona que falleció sin dejar su última voluntad. Las personas en general pues, aspiramos a la acumulación de riqueza como un indicador de éxito y trabajamos en consecuencia. Creo personalmente que la felicidad no va ligada forzosamente a poseer cosas, pero es un hecho que quien produce puede ir acumulando bienes y estos forman un patrimonio. Y lo que es un hecho irrefutable es que todos vamos a morir algún día, independientemente de la edad, del género o de la condición socioeconómica. La combinación justamente de la acumulación de patrimonio y el hecho de que la muerte nos alcanzará sin tener certeza cuándo, hace fundamental tener instrumentos jurídicos como el testamento, que prevé la disposición final de bienes, de derechos y obligaciones de una persona que muere. Y la forma de transmitir esa voluntad, pues no es así nada más como verbal o que dejas un documento simple por ahí en algún cajón para que a tu muerte pues los familiares y amigos cercanos lo conozcan y lo ejecuten al pie de la letra. Para la validez plena de un testamento, la ley exige que éste sea otorgado ante notario público. La necesidad del testamento no está directamente relacionada con nuestra edad, con qué tan grande o pequeño es nuestra familia, si esta se compone de muchos descendientes o solo de ascendientes, por lo que nadie debe sentirse ofendido ante la sugerencia de hacer un testamento. Cada año, durante el mes de septiembre, los notarios y el gobierno convienen un precio especial, por lo que puede ser una buena oportunidad para hacerlo por primera vez o cambiar el que tienes. Algo más que podemos saber sobre el testamento, bueno, primero que es una disposición personalísima. La voluntad final del testador no debe estar influida por nadie ni por nada de manera directa, por eso es que se otorga por el interesado ante el notario sin estar acompañado por nadie, salvo excepciones que marca la propia ley. Bueno, ¿qué pasa si lo quiero cambiar? El testamento puede ser modificado si la voluntad de quien lo otorgó cambia al siguiente día, al siguiente mes o los siguientes años, puede ser cambiado. Otra pregunta bien importante. ¿Puedo disponer de los bienes que están en mi testamento? Es una pregunta bien frecuente que hace quien otorga un testamento, si puede vender uno o varios de los bienes que ahí están, y la respuesta es sí, contundente. Puede vender, puede donar, puede rentar, puede hipotecar, entre otros actos, ya que en ningún momento transmitió la propiedad del bien, sino que tan solo es un supuesto para que después de su muerte o pues si en su patrimonio ya no está un terreno, un coche que estaba considerado en su testamento, pues simplemente queda sin efectos la disposición con respecto a ese particular bien o a esos bienes que se hayan vendido o cualquier otra cosa durante la vida. ¿Me quita mucho tiempo otorgarlo? Pues la verdad es que no debería tomar más de 40 minutos, salvo que la persona quiera pues determinar varias disposiciones especiales conocidas como los legados. ¿Qué voy a requerir? En general bastaría con los datos de domicilio, estado civil, lugar de nacimiento, ocupación CURP, así como una identificación oficial, puede ser la credencial del lector o el pasaporte vigente. Hay que valorar esta oportunidad de hacer el testamento a un precio más accesible, que eso puede ser en septiembre, pero te recuerdo que pues puede ser conveniente para tu bolsillo hacerlo en septiembre y en cualquier momento del año. El costo de hacer un testamento siempre será muy barato en relación a los problemas que le podemos evitar a la familia y la tranquilidad ante la incertidumbre de que no sabemos cuándo nos llega el día. Y bueno, pues con esto vamos a arrancar el programa como siempre con disposición y ganas de pues poder tener más elementos de finanzas personales para manejar mejor nuestra economía familiar y personal. Vamos a platicar temas ahora, el crecimiento cero que se anunció en México y tenemos otros asuntos de la tasa de interés. Quédate con nosotros, estás en Pesos y Centavos.
Y vaya noticia, la noticia de que pues crecimos 0% en la economía. El INEGI había considerado un 0.1% a finales de julio. Se hace una revisión y quedó en 0% de crecimiento de la economía. Esto evidentemente pues, ha traído algo de intranquilidad, dado que pues, no es la mejor noticia que podríamos haber recibido. Implica que el famoso Producto Interno Bruto pues tuvo un crecimiento pues de nada, ¿no? Sin embargo, hay quienes argumentan que no se trata solamente de un asunto de crecimiento, sino de equidad en la repartición de ese crecimiento, y por eso se ha argumentado que no solamente debe ser usado como prioritario el famoso dato del PIB, sino que tiene que verse justamente la repartición de la riqueza en el país, donde se considera que hubiera inequidad. Pues por lo pronto seguiríamos pendientes de que pues hubiera elementos de crecimiento. Uno de ellos se ha anunciado por parte del gobierno federal, que estará inyectando una cantidad importante pues de miles de millones de pesos a proyectos de infraestructura que pueden generar un dinamismo en la economía, y también se anunció, como usted sabe, pues una baja a la tasa de referencia del Banco de México, que vamos a platicar sobre ella todavía al final del programa, pero bueno, pues se prevé que estas dos herramientas, una fiscal y una monetaria, pueda ayudar también a que la economía pues no tenga estos baches. Y aprovecho para explicarle un poquito el ciclo de la economía, así es en el mundo. Es algo, imagínese usted, una montaña rusa. Primero hay un proceso de expansión donde vamos hacia arriba. Luego hay un punto, bueno, en ese momento es cuando la gente empieza obviamente a generar gasto, cuando hay inversión, cuando hay exportaciones que son mayores a las importaciones, es una economía pujante. Luego llega un auge que es como que la cima de esa montaña rusa, y empezamos a tener fenómenos como sobreoferta. La gente quiere estar pues vendiendo porque hay mucha auge por parte de los compradores, pero a veces es más la gente que quiere vender que la gente que ya en un punto quiere comprar. Y esto empieza pues a lo mejor también a tener un declive, y ahí empieza justamente la caída. No justamente en el punto del auge, empieza la caída, se presentan algunos fenómenos, y bueno, pues viene este momento que le conocemos como crisis. Y es esa caída que algunos pueden llamar recesión, técnicamente cuando hay 2 trimestres donde se decrece o se crece de manera negativa, y puede haber esta percepción de lo que le llaman también una época de recesión, donde anda muy mal la economía, pone nervioso al comprador, pone nervioso al inversionista. Es muy peligroso. Si el comprador deja de gastar conforme lo tiene pues ya previsto habitualmente, hasta en lo más pequeño, hasta en una comida, hasta en algún tipo de compra por ahí que haga en una tienda autodepartamental o alguna otra, entonces pues eso afecta todavía más a la economía. Y luego afortunadamente lo que pasa es que viene un periodo de recuperación. ¿Qué tan rápido sea uno o el otro? ¿Qué tanto nos dura el momento del crecimiento, o qué tanto nos puede durar un proceso de estancamiento? Pues depende justamente de los particulares, pero sobre todo también de la acción del gobierno. Vamos a esperar que esto tenga pues un repunte pronto. El mundo en general está en una etapa complicada, Europa, Estados Unidos, China, y bueno, pues ojalá que estas noticias que no han sido buenas, pues empiecen también a darnos otro tipo de resultados. Ahorita voy a platicar una muy buena. Ahorita va a escucharnos después de este brevísimo pausa en el programa Pesos y Centavos. Bueno, y sí hay buenas noticias. Hay un superávit en la cuenta corriente. Este dato suena muy técnico, pero lo voy a dividir en dos, y creo que vamos a entender cuál es el impacto positivo, y a lo mejor hasta nos podemos ahí beneficiar, ¿no? Yo espero que así sea. Primero, hay dos factores que determinan este dato histórico. Es el más importante superávit en cuenta corriente que hemos tenido desde 1980, ya bastantes décadas de esto, y se compone de dos elementos. Primero, las exportaciones, que pues tienen ahí un resultado positivo en términos de las importaciones. El superávit, le voy a dar el dato de cuánto fue, de 5.143 millones de dólares, pues no poco monetario. Y ahí lo que se hace también mención es que no solo se debe a la diferencia entre las exportaciones mexicanas contra las importaciones, es decir, fueron más lo que vendimos afuera que lo que compramos de otros países, y también tiene que ver con las remesas.
Este dinero que llega a las remesas es muy importante para la economía mexicana, es uno de los principales pues ingresos que tenemos, pero acuérdense que esos ingresos que vienen en dólares, acá los cambian en pesos y también es dinero que se gasta y eso nos genera una derrama que puede también empujar esto que veníamos diciendo de lo que había sido el crecimiento cero, ¿no? Las remesas son importantes, es dinero fresco para que se gaste, esperando que, bueno, pues que no se mantenga en el patrimonio necesariamente las personas, sino que se circule. Entonces, bueno, pues por ahí un buen dato. Y otro de la tasa, le he estado yo comentando que esté al pendiente de la tasa que dan los bancos ahora que se bajó la tasa de referencia. Los bancos normalmente deberían ajustar a la baja sus tasas, pero algunos expertos hablan, habrá que ver si se cumple esta situación, de que quizá no se ajustara en la tasa hipotecaria, en la tasa que se da para las hipotecas, o sea, para los préstamos para comprar una casa o un terreno, porque dicen los bancos ya habían estado manteniendo sus tasas bastante bajas a pesar de que había habido aumentos en la tasa de referencia en Banco de México y que por lo tanto este descenso de 0.25 pues no va a ser tan evidente en lo que pudiera resultar un beneficio para los que tenemos una hipoteca o queremos contratar alguna. Hay que estar pendientes. Yo espero que sí tenga algún impacto, pero algunos expertos dicen que en tasa hipotecaria pues no va a haber mucha diferencia y que no esperemos grandes movimientos a la baja. Y bueno, pues esto fue todo. Fue Pesos y Centavos. Nos vemos aquí la próxima semana en el 9 después de Alma González. Muchas gracias y excelente noche.